10:06 de la mañana. Vamos con otra noticia, amigos, que tiene que ver con la decisión del Tribunal Constitucional de declarar infundados, ¿no es cierto?, algunos incisos en la llamada ley antitránsfuga. Vamos a pedirle al doctor Carlos Magno Salcedo, constitucionalista, que nos explique en qué consiste esta decisión del Tribunal Constitucional. Doctor, para algunos parlamentarios como Yoli Lescano ha triunfado, digamos, los derechos democráticos de los legisladores porque, por ejemplo, los no agrupados ya podrán conformar bancadas y ejercer sus labores. Estamos en la línea con el doctor Carlos Magno, constitucionalista, porque queremos que nos explique, nos cuente, nos dé su punto de vista, ¿no es cierto?, su interpretación de esa decisión del Tribunal Constitucional. Por 5 votos a favor y 2 en contra, el organismo constitucional ha declarado fundada en gran parte la demanda presentada por legisladores, doctor, de 4 bancadas. ¿Qué representa esta decisión del TC? Aló, buen día, gracias por la entrevista. Bueno, en principio lo que hay que manifestar es que hay que confirmar de que efectivamente se haya emitido en los términos que se ha divulgado, porque se ha tomado conocimiento de la decisión del TC a partir de una publicación hecha por el congresista Gilbert Violeta, ¿no? Entonces obviamente, y es más, solamente se conoce la parte resolutiva del fallo, solamente lo que se resuelve, no se conocen bien los fundamentos. En todo caso, vamos a opinar sobre el supuesto de que en efecto esta decisión es correcta y ha salido tal como está, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo es que en efecto el Tribunal Constitucional habría declarado fundada parcialmente la demanda de inconstitucionalidad, pero sobre todo en el aspecto medular que se estaba entrando a cuestionar sobre la resolución legislativa que en el mes de octubre del año pasado modificó el reglamento del Congreso, ¿no? Hay que precisar que esto no es una ley. Esto es el reglamento del Congreso que tiene rango de ley orgánica y que fue modificada por una resolución legislativa. Y precisamente la norma fundamental que habría sido derogada por el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional cuando declara inconstitucional una norma lo que dice es que el efecto es derogar esa norma, es el inciso 5 del artículo 37 del reglamento del Congreso, que es precisamente la norma que impedía a aquellos congresistas que hayan salido de su bancada de origen por cualquier circunstancia, les impedía conformar un nuevo grupo parlamentario, una nueva bancada. Así es, les impedía, doctor. Por lo tanto, estos, digamos, parlamentarios no agrupados, ¿no es cierto?, cuando dejaban la tienda política, cuando dejaban la bancada, no tenían ningún derecho a conformar otra bancada. Esta interpretación o esta decisión, digamos, de inconstitucionalidad de gran parte de la ley conocida como antitransfugismo, les da ese derecho ahora. En efecto. Por ejemplo, nosotros ahorita, en concreto, en la situación actual, ¿qué es lo que tenemos? Existe, por ejemplo, el caso de la bancada de Frente Amplio, que originalmente estaba integrada por 20 congresistas, y que luego de las discrepancias internas ha originado que la mitad de la bancada, ¿no?, 10 congresistas, conformen un nuevo grupo que se llama Nuevo Perú, pero que por esta norma no podrían constituirse en bancada. Entonces, si la noticia se confirma, por ejemplo, este grupo vinculado a la ex candidata presidencial Verónica Mendoza ya podría ser una bancada, ¿no? Ese es un primer aspecto. Luego están ya algunos congresistas más que han estado saliendo de sus grupos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, son por lo menos ya 2 congresistas. Jenny Vilcatoma, Patricia Donaire, me parece. Así es. Creo que también hubo un congresista de la bancada de PPK, que también fue o separado o retirado. Entonces ya hay algunos otros casos de congresistas que eventualmente podrían también sumarse a otra bancada, porque también lo que le impedía este numeral 5 no solamente era conformar bancada, sino un congresista que saliera de una bancada ya no podía integrarse a una ya conformada. Ya, perfecto. ¿Y presidir comisiones? Ya, respecto de las comisiones también, en el sentido de que ya formarían parte de las bancadas, también a través de sus bancadas podrían ser parte de las comisiones, de la mesa directiva, etcétera. De la Junta de Portavoces. Lo que sí, aparentemente, el Tribunal Constitucional no ha declarado fundada la demanda es en el sentido de una norma relacionada al literal D del artículo 22 del reglamento del Congreso, que exige que para ser parte de la mesa directiva hay que integrar un grupo parlamentario, ¿no? Entonces, en esa parte ya no les ha dado la razón el TC, porque finalmente si ya lo principal se ha conseguido de que todo congresista puede ser parte de una bancada, pues a través de su bancada puede
puede hacer claro, conformar los órganos del Congreso, ¿no? Digamos, doctor Carlos Magno, que ese era el tema medular o central, digamos, de la presentación de este recurso de inconstitucionalidad que presentaron 4 bancadas, ¿no es cierto?, en el año 2016. Ese es el punto central, neurálgico. Ya se solucionó, ya se determinó, digamos, a través del Tribunal Constitucional que entonces se declararía inconstitucional esa modificación al reglamento interno del Congreso. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué considera usted? ¿Qué sigue? Porque hay varios aspectos, ¿no?, por determinar. Sí, lo que sí resulta preocupante es que por lo menos están saliendo ya noticias de que desde el lado de la actual mesa directiva o de por lo menos de un sector de la bancada de Fuerza Popular están dando signos de entrar en rebeldía respecto a esta decisión del Tribunal Constitucional. Esperemos que eso no ocurra, ¿no? Porque digamos, si es que el Congreso de la República entra en rebeldía respecto de una decisión del Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución, pues estaríamos frente a una violación del Estado de Derecho, ¿no? Y eso sería lamentable y sería un gesto absolutamente antirrepublicano y nos haría recordar hechos lamentables que ya han ocurrido en la historia del Perú en los 90, precisamente cuando el Congreso de la República arremetió contra el Tribunal Constitucional. Exactamente. Ahora, uno se pregunta, doctor, y vamos un poco yendo al otro lado, ¿no?, de la discusión, porque uno finalmente vota por quién, vota por un congresista en tanto persona, en tanto congresista, en tanto nombre y número, o vota por una bancada, o vota por lo que proclama, digamos, un grupo político. Esa es la otra interrogante que se hacen desde el otro lado, digamos. ¿Qué opina usted? Sí. Es legítima esa interrogante que en efecto, en teoría, cuando los ciudadanos votan por un partido. Pero eso es en teoría, pues eso es cuando efectivamente en la sociedad existe un sistema de partidos establecido frente al cual los propios ciudadanos pueden distinguir, ¿no? Hay un partido A que eventualmente representa, digamos, a una derecha política, un partido B que representa un centro, un partido C que representa una izquierda, y que cuando esos partidos entran al poder son leales a esas tendencias. Lo que más bien tenemos en el Perú es una situación en la que la mayoría de partidos son meros registros electorales que son una membresía para ingresar al Parlamento, pero que nunca, es más, la mayoría de ellos no suele cumplir sus planes de gobierno. Perfecto. ¿Cuándo debe oficializarse, doctor? ¿Cuándo deberá oficializarse ya lo decidido por el TC? Bueno, lo que hay que esperar es la publicación de la sentencia. Esta sentencia del tribunal tiene que publicarse en el diario oficial El Peruano, ¿no? Y una vez que se publique, entraría en vigencia al día siguiente de su publicación. Es como si fuera una ley. Es como si fuera una ley de la República. Entonces, lo que debemos esperar es esta publicación, ¿no? Porque hasta que esto no ocurra, digamos, esto en realidad es un trascendido. Es un trascendido. Bien. Y finalmente el congresista Johnny Lescano es uno de los más felices, ¿no? Ha dicho que ya no van a haber congresistas fantasmas, sin derechos, que ha triunfado los derechos democráticos de los parlamentarios de 4 bancadas, pero ojalá y esto no favorezca al llamado transfugismo que nos trae malos recuerdos, ¿no? Ya, es que el problema del transfugismo es que no es lo mismo, o sea, y lo que pasa es que al emitirse esta norma se han confundido diversas situaciones que pueden generar el alejamiento de un congresista de su bancada con el transfugismo. Recordemos que el transfugismo, y hay una escena que creo que ha quedado para la historia del Perú, cuando en la salita del CIN, Vladimiro Montesinos soborna a Beto Curi, o sea, se lo compra. Eso es transfugismo, o sea, es a un congresista que ha sido elegido por un partido a través de un soborno se hace que renuncie y pase al partido de la oposición. Y eso fue un invento en el Perú del fujimorismo, precisamente. Pero a eso me refería con los malos recuerdos. Por ejemplo, cuando toda una bancada se parte, porque hay un conflicto de cómo se puede pensar diferente. Digamos, se puede pensar diferente. Correcto. Bueno, doctor, muchas gracias por este contacto y por la explicación que nos ha dado el doctor Carlos Magno Salcedo. Él es abogado constitucionalista, refiriéndose a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar en gran parte, ¿no es cierto?, inconstitucional este recurso. Bien, nos vamos al corte a las 10:15 de la mañana. No se vaya, TV Noticias 7.3 en vivo, le tenemos más.